Comenzar con una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día, este último domingo del mes de junio, y te damos gracias, Padre, por todo lo que tenemos en ti, todo lo que encontramos en tu palabra, que nos es de ayuda, de estímulo y para poder continuar en este viaje que hemos emprendido el día que te conocimos. Quiero pedirte que ahora bendigas este tiempo de meditación alrededor de tu palabra. Te pido que nos ayudes a poder sacar más de estas joyas y gemas que encontramos en ella. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues no sé cuántos de vosotros os acordáis de... Bueno, os lo voy a poner fácil. El título de esta nueva serie. A ver si hay alguien que se acuerda del título, que era... Estuvimos hablando un poquito acerca del título, del por qué vamos a llamarlo de esta forma. ¿Alguien se acuerda o no? Tengo más preguntas, así que esta es la más fácil. Va. Uy, casi, no. ¿Cómo, Jamie? Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien. Ese era el título que le hemos dado a esta nueva serie. Y no se lo había dicho antes, que sepáis que no estaba chivada de antes, ¿vale? Y después os di 8 razones por las que hemos perdido un poquito el hecho de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. A ver si os acordáis de una de 8. No le vamos a preguntar a la tía de Óscar, porque no estaba aquí. Tampoco estaba. Algunos estaban presentes en cuerpo, ausentes en espíritu. Bueno, os doy una. Liberalismo. ¿Os acordáis del liberalismo que va atacando la ignorancia acerca del Antiguo Testamento, que es más difícil, ¿verdad? Tenemos más trabajo. La falta de relevancia supuesta. ¿Os acordáis? Ahora os está viniendo, ¿no? Ahora veo oscuramente, pero... Sí. Bueno. Tranquilos, esto nos pasa a todos, nos pasa a todos. ¿Os acordáis que quizás otra de las cosas que hablamos era el dispensacionalismo? ¿Os acordáis de esa segmentación que está muy bien, pero quizás porque lo segmentamos no lo vemos como accesible, porque está segmentado, está puesto dentro de ciertas cajas, ¿no? Es como cuando... una persona pone manzana en una ensalada. Mi madre, por ejemplo, ¿no? Pone manzana en una ensalada y dices, ¿qué hace esta manzana en una ensalada? La ensalada no va al postre. ¿Sí? Y a veces, porque segmentamos la fruta y la verdura, o fresas en una ensalada, ¿no? O frutos secos en una ensalada. Hace casi 2 meses, ¿no? Fuimos a un restaurante, Marta y yo, me hacen unas pizzas excelentes en San Celoni. Si queréis os digo dónde está, buenísimo. Y una pizza de embutido. Buenísimo, Tendría que estar. Yo no me acuerdo si al final la comí esa, no me acuerdo. Pero dices embutido y pizza, ¿no? Parece que... ¿Por qué? Porque lo segmentamos. Entonces a veces nos pasa eso con la Biblia. Como lo segmentamos... nos cuesta a veces salir de esos compartimentos y decir, no, pero es que todo es lo mismo. Está todo dentro de la misma visión que Dios ha dado. Y como nos gusta segmentarlo, para tenerlo bien organizado dentro de las cajitas, nos cuesta de ver el plan entero, el plan general, el plan gloriosamente increíble que Dios ha revelado. Y llegamos al punto... de decir de qué trata el Antiguo Testamento. Y estuvimos hablando un poquito acerca de cómo Jesús había hablado a esos 2 discípulos, ¿os acordáis? Estos 2 pobres que venían poco apesadumbrados en el camino de Emaús, y el Señor Jesús les predicó un buen mensaje, un texto un poco largo, ¿os acordáis? Comenzando desde Moisés y los profetas, les hablaba acerca de todas las cosas que las Escrituras hablaban acerca de él. Un texto un poco largo, digo, porque si coges desde Moisés y pasando por todas las Escrituras,
es toda la Biblia, básicamente, ¿vale? Todo el Antiguo Testamento, texto un poco largo. Pero Jesús mismo, en ese momento, está diciendo, el Antiguo Testamento, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? Trata acerca de mí. Está hablando acerca de mí. Y es lo que poco a poco vamos a intentar ir sacando, como esos mineros que están sacando y encontrando joyas debajo de la tierra y encuentran diamantes, es lo que vamos a intentar nosotros también. Ahora, voy a hacer una pregunta, esta también es fácil. ¿Abraham era cristiano o no? ¿Tiene truco o no? A ver, vamos a hacerlo democráticamente, vamos a hacerlo a mano alzada, para poner presión. Lástima que no podamos girar la cámara para que esto esté grabado para la posteridad. Es broma, es broma. ¿Quién dice que Abraham era cristiano? Que levante la mano. A ver, no, aquí no pongamos sí, peros, ni nada así, no. ¿Cómo? Cristiano. Si tenía fe en Dios, es cristiano. ¿Vale? ¿Cómo definimos cristiano? ¿Tenía fe en Dios? Tenía fe en Dios, ¿no? Vale, era broma. Lo de levantar las manos os lo he hecho para poner un poco de presión. Mirad Juan, capítulo 8. Venid un segundito conmigo. Vamos a estar hablando de Abraham un poquito, después vamos a hablar de otras personas, pero en Juan, capítulo 8, y mira el versículo 56, aquí están los judíos hablando con Jesús, están preguntándole quién eres, tal, y Jesús, en el versículo 53, los judíos dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? El versículo 54 respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. ¡Buah! O sea, aquí lo está dejando ir, ¿eh? O sea, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué acaba de decir Jesús aquí de Abraham? ¿Qué acaba de decir? Que había de ver su día y que lo vio. ¿Qué quiere decir eso? Abraham tenía más que simplemente una creencia general de Dios. Tenía una fe gozosa, centrada en el Mesías. Dios le había revelado a Abraham en Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, en los primeros 3 versículos, mira, si quieres vamos a ir un segundito. Génesis 12, versículo 1. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando de que Abraham sería la bendición de las personas? No. Dice que en ti, en tu familia, van a ser benditas las otras familias. ¿Y quién viene en la familia de Abraham? El Señor Jesucristo. Ese es el linaje futuro. Ahí Dios le está revelando a Abraham, le está diciendo que en ti, en tu familia, en tu herencia familiar, finalmente llegará el Mesías. Y Pablo mismo nos lo dice en Gálatas 3:8, dice, y la Escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, Pablo nos da la revelación de lo que está pasando aquí en Génesis capítulo 12, que es que Dios le está dando a entender que en su familia Abraham va a tener al Mesías. Abraham sabía el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo. ¿Quién era Cristo? ¿Os acordáis? Hablamos acerca de este nombre, ¿qué era? ¿Qué es Cristo? El Mesías, el ungido, ¿vale? Esta palabra es un título oficial, es como decir presidente o decir general, ¿vale? Es el Mesías, el ungido, es un nombre oficial. Y este Cristo es el que iba a venir. Abraham creía el Evangelio, al igual que tú lo crees, al igual que yo lo creo. Ahora, el vocabulario era un poco diferente, la visión era un poco diferente, porque Abraham lo veía quizás no tan claramente como nosotros, y la dirección era un poco diferente, porque Abraham estaba mirando hacia el futuro y nosotros miramos hacia el pasado. Pero el resultado es el mismo. Génesis 15, versículo 6, nos lo deja clarísimo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿Abraham era cristiano o no? Yo diría que sí. Porque si tú dices, tengo fe en Dios, en el Mesías que va a venir, en el linaje que va a traer a través de mi familia, yo diría que esa persona es cristiana. Ahora, tú estás pensando, bueno, pero no era cristiana en el sentido de que se arrepintió. ¿Qué dice la palabra? Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Lo vas a ver en el cielo? Sí, lo vas a ver en el cielo. ¿Por qué? Ese versículo te dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Pero el clavo, digamos que es el que acaba de amartillar toda la cosa, la estructura, y lo deja definitivamente claro, acerca de por qué mirar el Antiguo Testamento y de averiguar el por qué está allí, no lo tenemos más claro que en Juan capítulo 5. Es conmigo un segundito. Juan capítulo 5. Ahora, os quiero recordar, cuando en el Nuevo Testamento se nos dice Escrituras, ¿de qué está hablando? De la palabra de Dios, muy bien. ¿Y de qué palabra de Dios? Del Antiguo Testamento, de la que está escrita. O sea, cuando en el Nuevo Testamento dice, en las Escrituras encontramos, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener claro para estos versículos que vamos a leer ahora. Capítulo 5 y versículo 39. 39. Leerlo conmigo, las tres primeras palabras. Escudriñar las Escrituras. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Ahora, si bien podemos aplicarlo a toda la Biblia. ¿Sí? Podemos decir, hay que escudriñar toda la Biblia. Pero en este versículo específicamente está hablando de el Antiguo Testamento. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Habla acerca de la vida eterna en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Y el testimonio que tenemos del Señor Jesucristo está en el Antiguo Testamento? Sí. Pero mira, versículos 45 y 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, todo el énfasis que podemos dar hacia el Antiguo Testamento es poco. El Señor Jesús, mira cómo está hablando acerca de este Antiguo Testamento. Claro, es que también decimos Antiguo Testamento y casi decirlo es como, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un coche viejo o un coche nuevo? Es fácil, ¿no? Cuando venimos la palabra nuevo, es como, nuevo. Me gusta, ¿eh? Y oímos antiguo y decimos, no nos gusta tanto, ¿verdad? Nos pasa a todos. Y es posible que esto nos pase, incluso sin darnos cuenta. Y pensamos en el Antiguo Testamento y no nos atrae tanto como en el Nuevo. Pero es que el Señor Jesucristo mismo está diciendo, ojo, que si no crees lo que dice en el Antiguo, no puedes creer lo que digo yo directamente. Mis palabras, está diciendo Él. Mis palabras, no vas a poder creer. Pero tenemos entonces algunos apóstoles que estuvieron viviendo con Jesús, estuvieron escuchando a Jesús y sus palabras. ¿Y qué dicen ellos acerca de esto del Antiguo Testamento? ¿Qué dicen ellos acerca de Jesús y el Antiguo Testamento? Bueno, pues mira, primera de Pedro, porque Pedro anduvo con Jesús, ¿verdad? Anduvo con Jesús en la tierra, anduvo con Jesús en el agua. Y si no te ha quedado claro, puedes volver a escuchar la cantata. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10 al 12, 3 versículos, ¿vale? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia, y entonces ahora le das a rebobinar en el cassette. Los profetas que profetizaron de la gracia, y entonces le das otra vez al cassette. ¿Cómo? No me ha quedado claro. Porque los profetas no profetizaban de las cosas malas que iban a ocurrir y acerca de toda la justicia de Dios y de... ¿Qué dice Pedro? Los profetas que profetizaron de la gracia. Entonces, aquí el esquema que tenías montado tú de la cajita, de los profetas metidos en esa cajita, ellos profetizaban de la siguiente cajita. Y no estoy ridiculizando el concepto del dispensacionalismo. Yo os lo mencioné la semana pasada. Está muy bien para poder organizar nuestros pensamientos, pero tenemos que tener cuidado de que eso gobierne nuestra forma de pensar acerca de lo que es la Biblia. Porque el dispensacionalismo no es Biblia, no está inspirado. ¿Sí? Está bien, pero no está inspirado. Seguimos. Que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No hago lo del cassette otra vez, pero el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta lo que está diciendo, no? Entonces, ¿Habacuc era cristiano o no? Sí. ¿Isaías era cristiano o no? Sí. ¿Todos los profetas eran cristianos? Sí. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu de Cristo dentro de ellos. No sé tú, pero a veces los metemos en unos bloques que decimos, no, pero es que era un profeta. ¿Y qué? Aquí Pedro nos está dejando más que claro que ellos eran cristianos, al igual que tú y que yo. Dice,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, lo que los profetas profetizaron no era para sí mismos, sino para los que venían después. Pero ellos sabían que esa cosa venía y lo creyeron, y en esa fe son cristianos. Y por eso nosotros, cuando miramos el Antiguo Testamento, tenemos que estar buscando y encontrando a Jesús, porque están escribiendo acerca de Jesús. Los profetas profetizaron. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Pero aparte nos dice que inquirieron y diligentemente indagaron. O sea, estuvieron estudiando. No era vagamente buscando, analizando, sino que estaba siendo algo cristocéntrico. Estaban anhelando encontrar la persona. Un comentarista del Nuevo Testamento, un hermano se llama J. Ramsey, dice: aunque el ministerio de los profetas fue mucho antes, Pedro les describe como señalando no a una figura mesiánica, futura, lejana, desconocida, sino a Jesucristo. Aunque los profetas no tenían conocimiento comprensivo ni completo de Jesús, ¿quién lo tiene?, ¿no?, sabían lo suficiente para contestar la pregunta ¿quién? Y las preguntas más importantes que ellos tenían era ¿cuándo y cómo? Aunque los profetas crecieron en el conocimiento del Salvador que estaban buscando, Pedro nos dice que ellos sabían que sus predicciones no eran para ellos mismos. Pedro nos dice que quizás ellos sabían exactamente quién era esa persona. Y podemos pensar que el Antiguo Testamento nos va a dar, a ver si esta palabra creo que no existe, pero bueno, ya me conocéis a mí, rodillazos. ¿Vale? Rodillazos en comparación con pinceladas. ¿Sabéis lo que es un rodillo, no? Un rodillo. Esos son rodillazos. ¿Qué hace el rodillo? Pinta una línea grande, ¿verdad?, de pintura. Y es bastante general. Y podríamos pensar que el Antiguo Testamento nos va a dar rodillazos. Nos va a plasmar cosas generales. Si tú intentas pintar un cuadro con un rodillo, y mira que lo intentan, no va a ser muy definido, ¿verdad? Yo diría casi lo opuesto. Dirías, hoy qué color más verde, porque es lo que hay, ¿no? Todo el cuadro es verde. Pero es que ocurre exactamente lo opuesto. Al leer el Antiguo Testamento, vemos que hay una cantidad de detalle que es casi espeluznante. O sea, quiero que pienses, rara vez se nos habla, si alguna vez, de los pensamientos del Señor Jesús en los 4 evangelios. ¿Verdad? No vemos lo que Él pensaba. ¿Verdad? Vemos lo que Él decía, lo que Él hacía. Pero mira, podemos leer de los sufrimientos y de las emociones, de los pensamientos que Él estaba teniendo en la cruz, en los salmos proféticos, el Salmo 22, por ejemplo, o el Salmo 69. Y mira, Isaías, capítulo 53, qué nivel de detalle. Pero detalle específico, pinceladas exactas, que te describen un cuadro preciso de qué iba a
a ocurrir a Jesús. A ver, si esto no te llena de asombro y de maravilla de que miles de años antes de que ocurriera, esto estaba ya plasmado en el Antiguo Testamento, no sé qué lo hará. Pedro no está diciendo que haya falta de detalle, porque no lo hay, sino falta de conocimiento completo. Incluso los mismos discípulos de Cristo tenían falta de discernimiento de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, incluso después de su muerte. O sea, estamos hablando de personas que anduvieron con el Señor Jesucristo por 3 años y medio y todavía no le conocían, todavía no sabían el qué. Incluso hasta Pentecostés no vieron completamente. Pero, rápidamente, ¿quién conocía el Antiguo Testamento mejor que nadie más, excepto el Señor Jesucristo mismo? ¿Quién conocía el Antiguo Testamento mejor que nadie más? Venga, os ayudo. Autoproclamado hebreo de hebreos. Pablo. ¿Y qué dice Pablo del Antiguo Testamento? Porque claro, si alguien nos va a cerciorar o a negar el hecho de que Cristo está en el Antiguo Testamento, vamos a mirar qué dice Pablo. Al fin y al cabo, la gran mayoría del Nuevo Testamento lo escribe él. Entonces, ¿qué pensáis que dice Pablo? Seguro que ya estáis pensando. Pablo en algunas ocasiones habla acerca de Jesús y de la salvación en relación con el Antiguo Testamento. Pero después, ¿sabes cuando vas caminando por un camino que es todo llano y de repente te encuentras un bache y no te lo esperas? ¿Te ha pasado alguna vez o no? A mí me ha pasado. Vas caminando y tú tan tranquilo que no vas mirando el camino porque piensas, es un camino llano, es un camino que no hay ningún problema. Y de repente haces ¡cochonc! ¿Te ha pasado o no? Sí. O al revés, que hay una perturbación, una roca, una rama de esas son malas, ¿eh? Las que son raíces, las que hacen un arquito justo para que quepa tu pie. ¿Esas las conocéis o no? Yo me acuerdo en el campamento viejo habían 3 piedras en el camino, yendo desde la parte de abajo, subiendo para arriba las 3 escaleritas, y habían 3 piedras, ahí no sé cómo no se sacaron esas piedras de ahí en medio, pero me acuerdo que eran grandes y que estaban en medio, y cuando salías por la noche, ¡ojo con esas piedras! Y esto nos pasa un poquito con Pablo, o podría pasar con Pablo, porque hay muchas veces que Pablo habla del Antiguo Testamento y utiliza palabras como condenación, utiliza palabras como ley, utiliza palabras como yugo, cadenas. Y dices, algo no me queda claro, Pablo. Porque, entonces, ¿quién tiene razón? ¿Jesús y Pedro o Pablo? Entonces, podríamos decir, vale, ahora empiezo a entender un poquito por qué tenemos tanto lío con el Antiguo Testamento. Pero la Biblia, hay una de las cosas maravillosas de la Biblia, que es que no se puede contradecir. Y tú dices, pero yo es que he encontrado una contradicción. Tú tranquilo, que se resuelve. ¿Vale? Esto es como la mayoría de los problemas. Lo más seguro lo estás mirando de la forma equivocada. Porque la perspectiva lo es todo. A mí me encantan estas fotos que hacen de perspectiva, no sé si los habéis visto o no, que pintan una habitación con líneas y parece que esté todo pintado de una cierta forma, pero de repente te hacen otra foto desde otro ángulo y se ve que es una habitación y lo han pintado. Es difícil de describir, si quieres después te busco una, ¿vale? Pero no están las líneas rectas, están pintadas a trozos, pero solamente se juntan cuando estás en un lugar específico y se juntan allí. Entonces, con todo esto nos pasa igual. Es que quizás estamos un poco fuera del centro y estamos viendo las cosas tuertas. Y decimos, eso está tuerto. Y
tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos mal. Tenemos que cambiar la perspectiva y decir, ahora sí que lo veo bien. Y Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3, capítulo 3 y 4, o 2 de Corintios 3, del 6 al 18, habla acerca del Antiguo Testamento de una forma que dices, ¿cómo puede ser entonces que estemos hablando del mismo Antiguo Testamento? Pero podemos ver que Pablo, en Gálatas específicamente, está haciendo una distinción entre el Antiguo Testamento correctamente interpretado y aplicado y el Antiguo Testamento pervertido y desfigurado por los legalistas judaizantes. Esta es la clave para poder entender estos pasajes. O sea, tú no puedes decir el Antiguo Testamento mata. Pablo lo dice. ¿Os acordáis? La ley mata. Pablo dice, la ley mata. Pero Pablo no habla negativamente sobre el Antiguo Testamento diseñado por Dios, sino cómo el Antiguo Testamento fue pervertido por el hombre. Y si alguien lo podía poner esto en práctica, era Pablo, el apóstol de la gracia, que antes era Saulo, el perseguidor de la gracia. Entonces, hermanos, espero que a través de todo esto, que no sea simplemente, ay, mira, qué bien, qué bonito, sino que realmente podamos aprender a disfrutar más el Antiguo Testamento. A que cuando nos toque en nuestro plan diario o lo que estés siguiendo para leer, te digas, Levítico, oh no. Yo no estoy diciendo que el Levítico sea lo más fácil del mundo, ¿vale? No lo es. Seríamos, pues, ¿vale? No lo es. Levítico no es que sea fácil. Pero lo que no podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Levítico no, Lucas. ¿Sí? O, ¿sabes qué? Jueces, no, Juan. ¿Habéis visto lo que he hecho? Levítico, Lucas, Jueces, Juan. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está diciendo, tienes que creer eso. Tienes que encontrarme a mí ahí. Tienes que buscarme. Tú sabes, cuando te cuesta algo, conseguir algo, ¿verdad que merece la pena? ¿Verdad que disfrutas más de cuando has conseguido algo y has tenido que trabajar por ello? Las cosas que vienen fáciles, muchas veces nos cuesta apreciarlas. Y no estoy para nada, ahora voy a ir al otro lado, ¿vale? No estoy diciendo que leer el Nuevo Testamento sea fácil y que todo sea entendible a la primera. No estoy diciendo eso. Pero sí que es más fácil. Sí que es más sencillo a la hora de aplicarlo. Y decir, cristianos, sed así. ¿Qué estará diciendo este versículo? No es demasiado difícil, ¿vale? Refrena tu lengua. ¿Qué estará diciendo? A ver, voy a buscar la palabra lengua. ¿Vale? No. O sea, sí, búscala. A ver si quizás te encuentras con una sorpresa, no lo sé. Pero lo que quiero decir es, vamos a esforzarnos. Tú dices, vale, me toca Levítico. Voy a plantearme disfrutar el hecho de encontrar a Jesús. Y si me tardan 4 semanas, que me tarde 4 semanas. Y ojalá que me tarde 6, porque lo estoy disfrutando tanto. 8, porque me he comprado un libro para poder ir estudiándolo poco a poco con otro hermano que ha encontrado a Jesús en Levítico.
¿Me explico? Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Estoy ahí. Encuéntrame. Tenéis que creer estas palabras. Y poco a poco vamos a ir mirando diferentes facetas, ¿vale? Y esto es lo que iremos haciendo a partir de, las siguientes semanas, que será ir encontrando. Y esto espero que os aliente a vosotros a decir, voy a encontrar a Jesús. En esto que antes quizás me costaba tanto, pero me costaba tanto porque no me daba cuenta de que Jesús está ahí. Que el Señor nos ayude. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por toda tu palabra. Te doy gracias que en ella podemos encontrar aliento, que en ella podemos encontrar alimento y que en ella te encontramos a ti. Quiero pedirte que tú nos ayudes a poder, sin desánimo, Señor, poder esforzarnos y alentarnos en la búsqueda de el Señor Jesucristo en toda la Biblia y que eso podamos aplicarlo a nuestras vidas diarias. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.